Bienvenidos al canal Vida TV, hoy en su programa Derribando Muros. Hoy quiero empezar esta enseñanza con una pregunta. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Un corazón quebrantado puede batallar? Quiero que hagamos reflexión acerca de cómo está nuestro corazón. ¿Será que cuando el corazón está quebrantado podemos batallar? Eso es interesante, examinarnos. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Se siente angustiado? ¿Se siente frustrado? ¿Decepcionado? ¿Triste? Es necesario examinarnos cómo está nuestro corazón. ¿Será que hay un dolor muy grande allí? A veces guardamos en nuestro corazón muchas cosas que no son buenas. Es necesario saber qué hay en nuestro corazón. O cuando estamos tristes, acongojados, angustiados, creemos que no tenemos fuerzas. Y resulta que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce la profundidad de nuestro corazón y aún el corazón triste, el corazón que sufre, Dios lo sabe, Dios lo conoce. El Señor sabe de su angustia, de su tristeza, de sus lágrimas. El Señor sabe de la desesperación que hay en su corazón, de ese sentimiento que le embarga y que usted esconde muchas veces. Es necesario que nuestro corazón sea examinado por el Señor. Y hoy quiero compartir un pasaje bíblico que tiene una gran enseñanza y está en 2 de Samuel capítulo 21. Aquí este pasaje bíblico tiene como título La venganza de los Gabaonitas y es una historia muy interesante. Se trata de el rey David estaba reinando en Israel para esta época y había hambre. Había sequía, no había llovido en 3 años. Y el rey David le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Y Dios le responde. El Señor le habla de Saúl, el rey anterior de Israel. Saúl había cometido un error, había hecho una falta, había faltado a un pacto que Dios había hecho con el pueblo de los Gabaonitas. Había paz entre ellos, pero Saúl les robó. Saúl mató personas de ese pueblo y por esto el Señor se molestó. Saúl faltó al pacto de Dios y por eso vino sobre la tierra hambre y vino esa sequía y había guerra. Y cuando hay una situación semejante no hay paz, hay angustia, hay desesperación. Y el rey David, guiado por el Espíritu de Dios, habla con este pueblo de los Gabaonitas y les pregunta ¿cómo vamos a hacer para que haya paz? Y ellos respondieron que no querían oro, no querían plata, no querían riquezas, querían justicia. Y la justicia en este tiempo era muerte. Ellos querían matar la descendencia de Saúl, el rey que les hizo daño. Y bueno, el rey David, intercediendo por el pueblo de Israel, acepta y entrega 7 hijos de Saúl, 7 hijos. Y vamos a leer en este segundo libro de Samuel, capítulo 21, en el versículo del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajac, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzalai, y los entregó en manos de los Gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Interesante y asombroso. Cómo para que existiese paz era necesario que murieran 7 personas. Eran hijos y nietos de Saúl. Y allí habla de una mujer, hijos de Rispa. Rispa era la concubina de Saúl. 2 hijos de ella fueron sacrificados por el pecado de Saúl, más los hijos de la hija de Saúl, 5 nietos de Saúl. 7 personas que fueron entregadas para justificar o para limpiar el pecado de Saúl. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajac, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Esta mujer hizo algo impresionante. Le acaban de matar sus 2 hijos. Y ella se colocó en un lugar
muy cerca de los cuerpos que estaban allí sacrificados. Ella colocó una tela sobre un peñasco, sobre una peña o sobre una roca. Allí se estableció esta mujer, se estableció sobre la roca y levantó un clamor. Ella hizo un clamor porque su actitud fue una actitud de humillación. Y tuvo una batalla con las aves que venían porque era un tiempo de cosecha. Era un tiempo donde había cosecha de cebada y las aves se acercaban. Pero allí habían unos cadáveres y por supuesto las aves querían comérselos. Dice esta palabra que ella estuvo allí de día y de noche, batallaba con las aves de día y con las fieras de noche. Tremendo. Si nos colocamos en el lugar de esta mujer, ¿cómo estaba el corazón de ella? Estaba viendo los cuerpos de sus hijos, pero estaba batallando y estaba batallando de día y de noche. Increíble. Si llevamos esta enseñanza al plano espiritual, ¿qué hace una mujer con un corazón tan lleno de dolor? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos atribuladas, cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Qué hacemos cuando nuestro corazón está angustiado y cuando viene la tormenta a nuestra vida y cuando lloramos y sabemos que lo que estamos viendo es muerte, preocupación, angustia? Esta mujer levantó un clamor y sabe que ella se estableció sobre la roca. La palabra nos enseña que Cristo es nuestra roca fuerte. Dios es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca. Sobre la roca es donde debemos establecernos, como lo hizo esta mujer. Ella allí tomó su tiempo. Ella allí se determinó. Ella allí decidió que ese era el lugar donde ella iba a batallar. Batallar sobre la roca fuerte es sobre agarrarnos fuerte de la palabra del Señor. No importa lo que estén viendo sus ojos en este momento, no importa lo que el mundo esté presentando. Ella estaba viendo unos cuerpos que no tenían vida, que estaban deteriorándose cada día más, pero ella no se entregó. Ella no permitió que las aves de rapiña se comieran esos cuerpos. Y es interesante analizar cuáles son las aves de rapiña que están acechando su vida, que están acechando a sus hijos, a su matrimonio, a su hogar. ¿Qué lo acecha usted? En el Salmo 27, versículo 2, también allí el salmista dice, cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Él también veía cómo los enemigos venían a comer sus carnes, pero él sabía en quién estaba confiando. Esta mujer levantó una batalla espiritual. Y yo creo que nosotros en este tiempo debemos batallar de día y de noche. Fíjese que la batalla no es un rato, es de día y de noche. Es determinarnos a creer en el Señor Jesús, en su palabra que tiene poder. Él es el poderoso. ¿Qué está acechando la vida de nuestros jóvenes hoy en día? Los vicios, la fornicación, el adulterio. ¿Contra qué cosas estamos batallando? Debemos identificar contra qué cosas batallamos nosotros en nuestro día a día. Sabemos que los tiempos cada día son difíciles, que el mundo ya no tiene respeto por los niños. Hay muchas cosas en las que debemos nosotros fijar la atención para batallar. Yo veo en esta mujer Rispa una mujer valiente, una mujer esforzada y una mujer que sabía por qué estaba ella peleando. El sepultar los cuerpos en un lugar de honra era importante para esta época y ella quería que los cuerpos de sus hijos fuesen honrados y por eso ella levantó el clamor. Y nosotros también debemos determinar qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. ¿Qué estamos nosotros pidiendo en este tiempo? El rey David se enteró de lo que ella estaba haciendo, de eso que hacía la mujer allá sobre la peña, defender los cuerpos de día y de noche. Y él hizo algo. Él mandó a traer esos cuerpos. Y no solo los cuerpos de los 7 que fueron allí degollados, fueron expuestos en un madero. También los huesos de Saúl que habían sido robados por los enemigos un tiempo antes. El Señor a través del rey David le hizo justicia a esta mujer y le respondió a su clamor. Parece un poco difícil entender cómo tenían que morir unas personas para que hubiese paz. Y hasta llovió, dice la palabra que hubo lluvia para la tierra, fue la respuesta de Dios. Porque el pecado tiene que ser pagado. Y Saúl había cometido pecado y el pecado se pagaba con muerte.
fueron 7 personas sacrificadas. Y podemos pensar que qué cruel, qué doloroso. Pero resulta que estos jóvenes fueron crucificados o colocados en un madero. Y veamos lo que hizo Jesús. Jesús también tuvo que pasar. Jesús fue crucificado siendo inocente, siendo completamente inocente. Dice la palabra que se hizo maldición por causa de nosotros. Y veamos lo que dice Gálatas. En el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, nos habla acerca de esto que Jesús pasó. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero. Estos jóvenes fueron colgados en un madero por el pecado de Saúl, para que hubiese paz. Y la palabra nos enseña que Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Él fue expuesto en la cruz del Calvario por causa del pecado de la humanidad, cuando Él era inocente, cuando realmente es el único santo, el único justo, el único perfecto, el Hijo de Dios. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador, es el que conforta nuestra alma. Él es nuestro sanador cuando estamos enfermos. Él es nuestro consolador. Él es el que consuela cada corazón que está atribulado, cada corazón que está triste. Es Jesús. A través de su Espíritu Santo, Él está en cada uno de nosotros. Jesucristo no nos dejó solos, Él dejó su Espíritu. No nos dejó huérfanos, Él dejó su Espíritu para que nosotros en todo momento podamos hablarle, podamos adorarlo, podamos decirle todo lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso en este programa quiero decirles que cuando nuestro corazón está atribulado, cuando nuestro corazón está angustiado, es en Jesús que podemos tomar fuerzas. Él es el que nos da la fuerza cada día, Él es el que nos bendice, Él es el que nos levanta cuando estamos caídos. Y así como esta mujer tuvo la capacidad de levantar un clamor ante el cuerpo de sus hijos, yo creo que en este tiempo estamos llamados a ser valientes, a levantar un clamor y batallar con las aves de rapiña que quieran destruir. Nosotros podemos batallar con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios es poderosa, su palabra tiene poder, y donde se habla su palabra se establece el reino de Dios. Y es un tiempo en el que el Señor está llamando valientes. Si usted está pasando por un tiempo difícil, por un desierto, el Señor lo conoce. Y los desiertos son difíciles, duele, lloramos, estamos atribulados, viene el temor, pero ¿saben qué? Lo importante es batallar. El temor no se puede quedar en su vida, la angustia, la depresión no se puede quedar en su vida. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Estamos llamados a ser de bendición, estamos llamados a hablar la palabra del Señor con poder y autoridad. Estamos llamados a recibir la bendición que viene de allá arriba del cielo. El Señor ya pagó un precio por cada uno de nosotros. El Señor ya pagó, así es que solo tenemos que verlo a Él. Él es el autor y consumador de la fe. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Que esta palabra sea una palabra que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Que sea una palabra que aliente, que sea una palabra que nos haga levantar la mirada al cielo y saber que tenemos el pronto auxilio en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ama, que el Señor está para cada uno de los que se acercan a Él. Que esta palabra, mis hermanos, mis amigos, sea de aliento. Si usted está pasando por un tiempo difícil, por una tribulación, por un diagnóstico terrible, crea en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro único y suficiente ayudador. Bendiciones.